Internet lo que ha permitido es hacer al mundo mucho más pequeño y poder conectar a las personas que comparten ideales o principios y valores de manera mucho más ágil, ¿no? Y sobre todo sin la mediación de los grandes medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales es todavía como una segunda revolución de la independencia de la comunicación y de la comunicación descentralizada. Permiten que personas que no vienen de ningún espacio de privilegio necesariamente puedan expresarse y escuchar, leer, entender las ideas de otros. Que quienes habían estado excluidos siempre de la participación por primera vez puedan entrar, ¿no? Pues en este país nos decían qué era México y qué había pasado en México. Sí. En el Canal 2, en el noticiero de la noche, ¿no? Jacobo Zabludowski, ¿no? Hoy en día uno puede empezar un medio de comunicación con un celular. El debate público en México se está dando entre influencers de la política, entre presentadores de noticias y entre opinólogos, y hasta cuentas que no tienen ni siquiera nombre, ¿no? Que solo son propagandistas, que ha sido la misma clase política la que ha outsourceado el debate público a estos voceros. Entonces ya no hay un diputado, un senador, un gobernador que salga a dar una posición, que salga a dar un debate de ideas, porque los políticos no se quieren pelear entre ellos o no se quieren exponer. Está desapareciendo la militancia política, Sí. pero no está desapareciendo la adscripción a un proyecto político. El militante ya es una especie en extinción, que no es lo mismo que la persona, el simpatizante, ¿no? El que está del otro lado de la pantalla y es el que da los likes, da los clics, da los compartidos y sobre todo en algún momento da su voto, ¿no? Que al final del día es lo que los partidos están buscando. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu celular te conoce demasiado bien? Tanto que te recomienda un video o una noticia o justo de algo en lo que estabas pensando. ¿Fue casualidad o es que algo o alguien está moldeando silenciosamente lo que ves y piensas? Vivimos en un mundo donde las redes sociales son la nueva plaza pública, pero ¿quién decide lo que se discute en esa plaza? ¿Son realmente nuestras opiniones que formamos o qué son? Soy Arely Castilla y les doy la bienvenida a Voces de la Transformación, el espacio de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. Un espacio de conversación para el fortalecimiento de nuestra democracia. En el tema de hoy, aliadas o adversarias, las redes sociales y la opinión pública. Vamos a descubrir los hilos invisibles que mueven el debate en Internet y lo más importante, aprender cómo podemos dejar de ser espectadores para convertirnos en usuarios críticos y conscientes. Acompáñenos. Cada vez que abres una red social, un sistema toma nota de todo. Cada me gusta, cada segundo que pasas viendo un video, cada persona a la que sigues. Este sistema se llama algoritmo. Su trabajo no es informarte o educarte. Su única tarea es predecir qué contenido hará que te quedes más tiempo en la plataforma. Para lograrlo, crea un modelo de ti. Calcula tus intereses, tus reacciones e incluso tus estados de ánimo. El resultado es tu burbuja informativa personal. Así, sin que lo notemos, lo que vemos deja de ser una ventana al mundo y se convierte en un espejo digital de nuestras propias preferencias. Esto profundiza la polarización, porque cada burbuja vive una realidad distinta y prioriza el contenido emocional y extremo porque es el que más nos engancha. Entender esto es el primer paso para dejar de ser consumidores pasivos y convertirnos en usuarios críticos y conscientes del espacio digital que habitamos. Para guiarnos en este viaje nos acompaña un experto con una amplia trayectoria en la batalla de las ideas, estratega en comunicación política, fundador de medios como La Tanqueta y El Soberano, conductor y panelista en múltiples mesas de debate en Televisión Nacional, asesor en campañas electorales y promoción de los derechos de las juventudes.
los trabajadores y personas de la diversidad. Él es Pablo Hernández. Muy bienvenido, Pablo. Gracias por compartir con nosotros la experiencia que tienes en estos temas. Gracias por la invitación. Pablo, pues para comenzar, desde tu experiencia en comunicación política y en campañas, ¿cómo describirías tú la transformación más radical que vivió la comunicación política con la llegada masiva de las redes sociales? ¿Cómo cambió esto? Pues yo creo que hay que retrotraerse todavía un poco antes, ¿no? Con la emergencia de Internet. Y justo un caso muy paradigmático que fue el lanzamiento armado del ZLN, ¿no? En 1 de enero del 94. De hecho, hay un estudio que publicó la corporación RAND, que es una corporación de Estados Unidos que hace estudios de lo que ocurre en el mundo, y la define como la primer guerrilla en Internet. ¿Tú te acuerdas de los famosos comunicados que se publicaban desde la Selva Lacandona? Claro. ¿No? De que nos van a perdonar, todos estos grandes documentos del ZLN. Y cómo al publicarnos en Internet, pues desataron una red de solidaridad global, ¿no? Y entonces, desde ese momento, quizá fue el primer movimiento social, en este caso por una guerrilla armada, obviamente, quien hace uso de Internet para masificar el mensaje, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Internet lo que ha permitido es hacer al mundo mucho más pequeño y poder conectar a las personas que comparten ideales o principios y valores de manera mucho más ágil, ¿no? Y sobre todo sin la mediación de los grandes medios de comunicación tradicionales. Después, las redes sociales es todavía como una segunda revolución de la independencia de la comunicación y de la comunicación descentralizada. Y esto es un ejemplo pues, muy claro en el caso mexicano. Pues en este país nos decían qué era México y qué había pasado en México en el Canal 2, en el noticiero de la noche, ¿no? Jacobo Zabludovsky, ¿no? Claro. Ahora que está de moda el documental nuevo de Televisa, ¿no? Entonces, pasamos de un sistema de comunicación donde desde un solo canal, desde una sola hora, la misma persona nos decía qué había sido México ese día, a hoy en día que tenemos a decenas de miles, quizá de cientos de miles de personas haciendo comunicación desde espacios como este o desde su casa con un celular. Digamos, esa es el gran viaje que hemos dado desde la comunicación centralizada y unidireccional a la comunicación descentralizada y multidireccional, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado? Sí. ¿Cómo ha cambiado? Muchísimo, ¿no? Sobre todo porque ha habido un proceso de democratización de la comunicación. Y creo que es parte de los nuevos tiempos, pero diría yo ni tan nuevos, ¿no? O sea, recordarás quizá en esta última etapa lo que fue las protestas en Egipto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la gente en 2011 acudió a la plaza esta? Y cómo se hizo una revolución a través de Internet en un país que además islámico, ¿no? O sea, en Egipto. Y fue una revolución que se vio en todo el mundo, ¿no? A miles de kilómetros. A miles de kilómetros, claro. Pero había sucedido aquí en la palma de tu mano, ¿no? Claro. Pablo, antes era la plaza y el mitin público el que podía dar un termómetro de la opinión política, ¿no? Si llenabas una plaza, pues te daba idea de cómo estaba tu posición. Hoy se mide regularmente por tendencias, interacciones, likes. ¿Hasta qué punto lo que sucede en redes es un reflejo de lo que piensa y siente el pueblo realmente? Difícil decirlo. Creo que pues, es evidente que hoy en día es muy fácil crear y amplificar de manera ficticia conversaciones en Internet. Entonces uno ve, pues no sé, cuando hay la oposición en México, el INE no se toca y están destruyendo la democracia, y luego convocan una marcha y va muy poquita gente, ¿no? ¿Cómo te explicas el aparente ruido que se hace en las redes versus lo que ocurre en la calle? Pero luego también ocurre que hay movimientos sociales que se menosprecian o se minusvaloran porque no están en Internet, pero te hacen un desastre en la ciudad, ¿no? Que pueden ser los transportistas o los maestros que siguen actuando en el campo de
de la vieja acción política en territorio. A lo mejor les ha faltado verse reflejados con mejores estrategias en Internet, ¿no? Creo que también había una evolución por parte de nuestro movimiento, porque antes éramos los reyes totales de las redes sociales y hoy ya vemos que hay Sí. competencia también por parte de las oposiciones o de la sociedad civil o de otros actores políticos y sociales del Sí. país, ¿no? De las derechas, de De las las ideas derechas. extremas, ¿no? Sí, Sí, sin lugar a dudas, las redes, aparte de ser un medio de comunicación masivo, inmediato, también pues es un negocio, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. y que busca mantenernos allí, enganchados con ellos. Y esto ha hecho que se utilice como la forma fácil, eh, no sé, el escándalo, la frase pegajosa, a veces hasta el ridículo, ¿no? Por parte de los políticos para poder enganchar a la gente y llegar. Y esto, ¿de qué forma empuja a los políticos a priorizar como esto, la comunicación fácil, sin sentido, por encima del tema de plantear una narrativa con proyectos serios y de fondo que sería el mensaje que realmente se tendría que dar? Yo creo que ahí los responsables más bien son las agencias que contratan para que les lleven sus redes, porque claro, puede que caigan en estas estrategias de hacer como tonterías o simplezas, ¿no? Sí, En parte tiene que ver con la pérdida de la ideología y de entender que la batalla política se da desde el mundo de los valores. No quiero decir tanto de las ideas, porque luego está muy choteado, pero sí del campo de los valores. Y ahí es donde tanto personajes de nuestro movimiento, de las oposiciones, en realidad se equivocan, porque no están comunicando la plataforma, ¿no? Las propuestas, los valores, lo que los partidos creen, el el proyecto. proyecto. Y entonces creo que ahí es donde se equivocan y donde perdemos todos, porque puede ser muy viral desde los valores profundos del partido que representes, ¿no? Creo que eso sí es un error y una desviación de la batalla política, porque además no solamente tiene que crecer el personaje, sino tiene que crecer las ideas detrás de sus personajes. Entonces creo que una recomendación que yo le haría a todos es comuniquen desde los valores del partido, del programa que representan y no la salida fácil de El el bailecito. bailecito, comiéndote un taquito en tal lugar, que eso está bien, puede ser que ese sea el contexto. O sea, que desde, no sé, comiéndote algo, tengas una conversación de algún problema público, ¿no? Creo que ahí es donde les falta. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos consultores que vienen de la publicidad o del marketing que no tienen en realidad formación política, o también personajes que están en puestos públicos, cargos de decisión popular, y que como tal no han tenido una formación ideológica sólida. Entonces, pues le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? Porque si no hay una formación previa, ¿cómo puedes entonces incorporarlo en tus estrategias de comunicación? Claro, eso me ha tocado verlo mucho en algunos Y algunas y también. algunas, y que la importancia de tener el contexto, haber leído, que creo que es algo que tienes tú, Pablo. O sea, esa es una cosa que me parece que es fundamental porque entonces entiendes lo que está pasando para saber qué es lo que vas a estar comunicando, ¿no? Pablo, precisamente desde el entendimiento, tú como un hombre de izquierda, ¿no? Desde la izquierda, desde la comunicación popular, ¿cómo no te enganchas? ¿Cómo evitamos quedar atrapados en el like o en el clic para poder seguir priorizando el utilizar estas herramientas para organizar y dar un contenido sustancial, una narrativa clara de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuál es el proyecto? También creo que hay digamos, desde quienes se resisten a participar de esto, es la crítica al like o al comentario y al compartido. Sí, Pero esto sí es importante, porque esto quiere decir que lo que estás diciendo está resonando con la gente. Y quiero dar un ejemplo que va a sonar raro, pero
hace que fue un mes, ¿no? Un poco más, pues vimos un acto de violencia política en Estados Unidos. Sí. Desafortunadamente, a un pensador y a un comunicador de la derecha estadounidense, Lo pues desvivieron. en una acto de una universidad, se acabaron con su vida, ¿no? Ujú. Y entonces, este chavo, Charlie Kirk, tenía millones de vistas, millones de likes, Sí. una comunidad gigantesca. Él comenzó, no sé, probablemente hace 15 años, ¿no? Desde que en el Partido Republicano emergió esta corriente llamada el Tea Party. Y él comenzó a construir una comunidad. Creo que fue el primer paso. Ahora, le empezó a construir a partir de una posición política, ¿no? De una posición conservadora, blanca, cristiana, digamos, de acuerdo a los valores del movimiento que él representa. Y haciendo ese contenido, a veces sí, con posturas extremas, hay que reconocerlo, pero desde ahí, desde comunicar su pensamiento en el marco de un esquema de valores, es que logró conectar con esas cientos de miles, millones de personas que en Estados Unidos pensaban como él, o que se fueron convenciendo a partir de escucharlo, porque también ocurre eso, ¿no? Sí, También claro. hay gente que no tiene una posición ya determinada, que está sujeta a un montón de discursos en competencia y que personajes como él, que a lo mejor extravagantes en su forma de comunicar, extravagantes en sus ideas, hirientes por momentos, también es real, pero logra construir esta comunidad y luego esa comunidad logra constituirse en una fuerza política. Claro. Y entonces esas digamos, tendencias más radicales del Partido Republicano toman el control del Partido Republicano. Llevan a la candidatura a Sarah Palin, una señora también bastante interesante, con De extrema ideas derecha, bastante claro. locas, Sí. posiciones que uno diría, wow, pero bueno, después vino Trump, ¿no? Y logran ganar la presidencia de Estados Unidos. Entonces, un poco regresando a México, también López Obrador, al verse bloqueado por los medios tradicionales, Sí. tiene que recurrir a Internet. No sé si tú lo recuerdas, pero yo me acuerdo perfectamente de mí mismo en 2005. Yo me enteraba fundamentalmente de las noticias por La Jornada y luego descubrí un blog que era El Sendero del Peje. Y luego estaban los foros, donde había gente del movimiento hablando sobre López Obrador, sobre lo que proponíamos en contra del neoliberalismo, en contra del viejo régimen, del régimen de corrupción y privilegios. Y esa comunidad fue a la primera que yo llegué por internet. Ya después me sumé al partido político que en aquel entonces apoyaba a López Obrador, ¿no? Sí, finalmente se abren espacios en donde se encuentran ideas comunes, ¿no? Exacto. Donde podemos sentirnos reflejados y que quizás no somos los únicos que están pensando de esa manera, para bien o para mal, Exacto. ¿no? Es decir, las redes y todas estas estrategias de comunicación lo que te permiten es ir a encontrar a tu tribu y organizar a tu tribu, ¿no? Y poder construir. En ese tiempo, aquel partido también era no tan grande y era medio débil organizativamente. Entonces se tuvieron que crear otros espacios de comunicación para que otras personas que no se iban a meter a militar, que también es una cosa que también ya está en desuso, está desapareciendo la militancia política, Sí. pero no está desapareciendo la adscripción a un proyecto político, ¿entiendes? O sea, Sí. tú y yo, otros compañeros y compañeras, pues somos ya gente extraña porque pues llevamos una credencial, vamos a un evento, Sí, en el caso de claro. Morena no hay cuotas, pero hay partidos que sí las tienen, se pagan, otros que no. Pero el militante ya es una especie en extinción, que no es lo mismo que la persona, el simpatizante, ¿no? El que está del otro lado de la pantalla y es el que da los likes, da los clics, da los compartidos y sobre todo en algún momento da su voto, ¿no? Que al final del día es lo que los partidos están buscando. Sí, encuentran su espacio de pertenencia, ¿no? Exactamente. Oye, Pablo, tú has sido fundador de espacios alternativos, independientes como La Tanqueta y El Soberano. ¿Cuál es tu visión del papel que juegan estos espacios alternativos frente a la hegemonía de las grandes plataformas corporativas? Porque si bien es cierto, en las redes se abre espacio para todas y para todos, pero no en las mismas condiciones para todas y para todos.
Sí, sí, no, depende. Ajá. Y un poco esto tiene que ver con la pregunta con la que abrimos y que un poco me quedé a la mitad esperando esta otra que me preguntas. Porque otra de las grandes novedades es que para poder comunicar en el pasado hace 100 años, ¿qué necesitabas? Necesitabas una concesión de televisión, Claro. una concesión de radio. ¿Quién te la iba a dar? El régimen, El Estado. ¿no? Además, no sé si lo recuerdan, pero en México quien vendía el papel periódico era una empresa del gobierno. Entonces, incluso poner un periódico dependía de que tuvieras el permiso del régimen, ¿no? Y si te llegaba el papel o no. Y además, había que tener cantidades inmensas de dinero, porque cuánto costaba montar un estudio de televisión, un estudio de radio, producir programas, imprimir un periódico, una revista. Hoy en día uno puede empezar un medio de comunicación con un celular. Hasta puedes prescindir del micrófono, se va a escuchar feo, pero te puedes hacer escuchar solo con tener un teléfono. Entonces los costos de entrada, la barrera de entrada han caído mucho. Y nosotros, grupo de jóvenes en 2017, 18, nos dimos cuenta que había toda una estrategia, nuevas estrategias por parte de las izquierdas en el mundo para hacerse escuchar, al margen de los grandes partidos tradicionales, que asaltando los medios de comunicación, desde los mismos medios tradicionales, pero también a partir de Facebook, YouTube, Twitter, hacer llegar tu opinión y entrar al debate político sin que te tuvieran que invitar, ¿me entiendes? No dependía de que te invitaran y te entrevistara a nadie. Claro. Entonces creo que esas barreras de entrada, cuando cayeron, permitieron que muchas personas se dieran a escuchar. Y eso tiene mucho que ver también con uno de los principios de nuestro movimiento, que es que la gente sea protagonista. Que todos seamos comunicadores. Que todos nos convirtiéramos en un medio. Todo esto por el bloqueo que había de los medios tradicionales. Ahora, ¿los medios tradicionales han desaparecido? No. ¿Los periódicos han desaparecido? No. ¿Por qué? Porque, uno, cumplen un papel social, representan también puntos de vista e intereses en la sociedad, probablemente no muy alineados a los intereses del público, pero también hay periódicos de izquierda, ¿no? Claro. Que tienen valores democráticos. Pero sobre todo, los medios tradicionales tienen una cosa que sí todavía carga algo de importancia, que es esa labor de edición, de curaduría. Si tú cuando recurres a un medio tradicional, pues sabes que hay un proceso editorial atrás. Claro. ¿Me entiendes? O sea, aunque leas el New York Times o leas, no sé, el Reforma o La Jornada, todos con su tendencia ideológica, pero sabes que detrás de ese periódico hay una labor profesional. A lo mejor no nos gusta a nosotros lo que dice Reforma. Hay una técnica y un proceso de investigación y de contexto histórico. El mismo Latinos, ¿no? Claro. Claro, también caen en labores de propaganda, sí. También han creado noticias falsas, sí. Dime qué periódico en el mundo no ha caído en eso por muchas razones, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay cierta consistencia y cierto proceso detrás. Porque también ha ocurrido que hay muchos medios alternativos que, aunque son muy alternativos, a lo mejor pueden decir lo que nos gusta y nos gusta escucharlos, nos gusta verlos, también les notamos que a veces les falta cierta rigurosidad en el proceso. Sí. Ahora, eso es parte de la discusión pública y del proceso mismo de formación de noticias, y ahí es donde como lectores tenemos que hacernos de herramientas, de paciencia y también pues de una labor activa de verificar lo que estamos leyendo, ¿no? Sí, y luego en redes pues ves mucha opinología, ¿no? Sí. A veces sin mucha referencia, que es muy, muy debatible y muy fácil en ocasiones de tirar, que efectivamente los medios tradicionales pues han cuidado de una u de otra manera. Sí, mucho, perdón aquí que me meta, pero me interesa mucho esto, porque creo que TikTok es un caso muy particular. Porque TikTok hoy es eso, es pura opinión. O sea, digamos, casi es por la generación que representa, por la forma de comunicar.
yo no sería el primer lugar donde recurriría para informarme, pero te quiero decir una cosa, unos mercadólogos hace como 2 o 3 años me contaron que, por ejemplo, tú, yo, nuestra gente, nuestra generación amplia, vamos a llamarle así, cuando nos metemos a internet, el primer lugar al que vamos para buscar algo es Google. Claro. Bueno, pues las personas que son menores de 25 años, el primer lugar que recurren para informarse de un tema es TikTok. Sí, claro. Con los riesgos que eso implica. Porque, digamos, es el caso más extremo donde no hay barreras de nada. Y pues, no es por hacer, no es por adultocentrismo, pero bueno, ya cuando uno tiene cierta edad, pues ya tiene un poquito más de experiencia para discernir qué es una información, qué es una opinión. Quizás las personas más jóvenes todavía están en el proceso de formar esos filtros y esas herramientas propias para intentar separar información de opinión. Entonces, también son los nuevos fenómenos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Pablo, hablando de TikTok, hay un gran dictador invisible, el algoritmo, ¿no? Precisamente para las personas que les cuesta el tema técnico, les puedes explicar, me incluyo, cómo funciona esto, por qué decide lo que vemos, por qué y lo que no vemos, ¿no? O sea, tú abres tu dispositivo y en mi caso, que soy muy animalista y mamá perruna, pues me sale, ¿no? O una serie de cosas que a mí me gusta consumir sin necesidad a veces hasta de buscarlas, sino lo abro y es lo primero que existe. Sí, yo creo que está más mitificado de lo que realmente es. Y al final el algoritmo, quien lo configura somos nosotros. Si cuando tú entras a una plataforma, vamos a poner otro ejemplo, que es YouTube, ¿no? Uh-huh. Pues ya, tú abres YouTube como preusuario totalmente nuevo, haces tu cuenta de Google, sacas tu YouTube, y entonces te empieza a mostrar cosas que en realidad chile, mole y pozole, lo más visto en tu país probablemente, que es lo primero que te recomendaría el algoritmo. No te va a poner contenido de Japón o de Rusia, sino cosas de México y lo más visto en México. Y entonces tú ya empiezas a dar clic y el algoritmo es, digamos, un registro dentro de la plataforma que está viendo a qué temas le das clic, porque cuando uno sube un video a YouTube le pone, ¿no? Temas, Sí. noticias, entretenimiento, salud, deportes, es decir, desde que alguien lo sube ya está poniendo etiquetas de qué trata el video, ¿no? Y cuando tú lo ves, le das clic, el sistema, digamos, el famoso algoritmo, pero yo le llamaría básicamente el registro de YouTube, va haciendo como si fuera una tabla, ok, ¿qué temas este usuario está viendo? ¿Cuánto tiempo le dedica? Porque tal que tú pones un tema de autos y le dedicas 15 segundos y quitas el video, entonces lo que estás enseñándole a la máquina es que probablemente los temas automotrices no es lo tuyo, ¿no? Pero si pones una receta y te echas los 15 minutos de la receta y quizá la vuelves a consultar, entonces ya el algoritmo te va a poner como alguien interesado en temas de cocina. Sí. Y lo que va a ocurrir es que te lo va a presentar y presentar y presentar nuevamente. Una vez te salen cosas nuevas, pero se va provocando un fenómeno, ya está muy discutido, no estamos aquí, no es la gran novedad, pero se van creando cámaras de eco, ¿no? Donde solamente el sistema, la plataforma te va a presentar contenido de la misma orientación, ¿no? Y entonces cada vez nos vamos exponiendo menos y menos y menos a otros sistemas de ideas. Entonces, si tú eres muy de izquierda y te metes a YouTube, pues te van a salir Salvador Allende, el golpe de Estado en Chile en los 70s, la Revolución Cubana, Sí. y esos son los temas que te van a salir. Nunca te van a salir las grandes reformas económicas de Margaret Thatcher. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con tu sistema de ideas, con tu sistema de valores. Y eso lo que hace, sí, nos lleva a conocer muy bien la familia de ideas a la que nos adscribimos nosotros, pero también nos aísla de otras ideas. A eso voy. En las redes sociales se crean estas burbujas de filtros, estas comunidades de gente que piensa como yo. Cámaras ¿no? de eco. Ajá. Entonces,
pues obviamente nos vamos a ir encontrando quienes pensamos iguales, nos damos like y corazoncitos a lo que opinaste, porque también opino lo mismo, generándonos este asunto ahí de aislamiento en un espacio que comunica a todos Sí. de manera natural. Y entendemos que también este es un modelo en un sistema capitalista también se vuelve un modelo de negocio, en donde parece que solo vendemos determinadas cosas o ideas o concepciones, ¿no? ¿Esto no sientes que termina eso aislándonos, dividiéndonos y a veces generando encono en el debate público? Sí, porque en realidad de fondo lo culpable detrás de esto es a veces nuestra falta de cultura democrática, ¿no? Pero digamos es otro tema mucho más largo que abordar. Sí es verdad que estas cámaras de eco terminan por profundizar posiciones extremistas. Y también, dado que a veces contenidos, discursos políticos o por lo que sea, discursos más extremos, pues generan más reacciones a favor y en contra. Entonces el famoso algoritmo te va a presentar más ese tipo de contenidos. Entonces terminamos poniéndoles megáfonos a gente que está muy radicalizada en un sentido o en otro. Personas de muy reciente ingreso al debate público, quizá más impresionables, pues adoptan estas ideas más extremistas, por llamarle así. Y entonces sí puede hacerse toda una bola de nieve de radicalismo y extremismo, ¿no? Por eso creo que es muy importante desde las organizaciones políticas o desde las universidades también abrir el espacio del debate y del respeto a las ideas del otro. Si bien no vas a estar de acuerdo, y la política en sí mismo es eso, es una competencia de valores, Narrativas. de narrativas, pero sobre todo yo siempre lo reduzco, lo llevo a que sí es verdad que hay diferencias irreconciliables, que decidimos que se resuelvan democráticamente mediante el voto y tal, pero sí venimos de posiciones moralmente no reconciliables y eso está bien, porque desde mi punto de vista, muy personalmente, considero que cualquier proyecto político que se plantee la reconciliación total de la sociedad, en el fondo es un proyecto autoritario. Entonces, la disputa está bien, la competencia de las ideas está bien, que no nos pongamos de acuerdo en última instancia está bien, pero tenemos que ir viviendo de manera pacífica y en democracia, y también hay que tener la cultura democrática de escuchar lo que dice el otro, porque algo de verdad hay en el otro también. Pero bueno, eso es tarea de las organizaciones políticas, de la escuela, la academia, vamos a llamarle así, y de nuestra cultura política, que creo que hay mucho que hacer, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Porque pero a todos nos gusta escuchar las ideas que nos gustan, ¿no? Claro, sí, pues todos nos gusta escuchar que estamos muy bien. Oye, Pablo, tú tienes experiencia, obviamente, en mesas de debate frente a narrativas de odio y de noticias falsas. ¿Tú cómo has detectado o qué estrategias detectas que utilizan estas personas que buscan exclusivamente el poder y desinforman a través de estas narrativas? ¿Cómo las reconoces cuando estás ahí frente a ellas? Porque aparte te lo dicen y te dan datos y son datos sesgados, ¿no? Porque te dan una parte, no toda. ¿Cuál es su modus operandi? Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar entre quienes hacen propaganda pues de su partido, de su organización política, lo que sea, que quienes obviamente todos vamos a recurrir al dato que más nos conviene para Claro. defender nuestra postura. Creo que donde hay que poner el ojo realmente es donde hay dinámicas de odio, donde hay ciertos discursos que van mucho más allá de un comentario así picosito, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que poner el ojo para combatir esas narrativas. Siempre desde la posición, en mi caso, yo siempre he sido un gran defensor de la libertad de expresión. Yo creo que es un gran error
recurrir a silenciar los discursos que no nos gustan. Eso tiene mucho que ver también con lo que le llaman la cultura de la cancelación, Sí. que en Estados Unidos fue muy, muy fuerte y que en México a veces hemos caído en eso. Yo considero, eso quiere decir que yo estoy de acuerdo con permitir que se digan discursos de odio. Creo que más que permitir o no, lo que hay que hacer es combatirlos y dar argumentos, contraargumentos, dar otros ejemplos, discutir, debatir en público esas ideas sin recurrir a la censura, porque cuando caemos en el tema de la censura, de cancelar a alguien, lo que ocurre es que se crean otros espacios en la sociedad mucho más escondidos donde esas ideas se van a seguir discutiendo, pero sobre todo se van a seguir discutiendo todavía con un ingrediente mucho más radical. Entonces a veces puede ser que el remedio de acallar discursos salga peor que la enfermedad, porque solo estamos abonando a la radicalización de ciertos discursos, excluyéndolos del debate público. Entonces yo prefiero en una mesa de análisis tener la competencia y ahí presentar contraargumentos a lo que estén diciendo. Ganarle a la narrativa. Ganar a la narrativa, pero reconociendo la disputa. Claro. A pesar de lo que digan sea muy feo, pero creo que para la cultura democrática es mucho más benéfico, ¿no? Sí, porque permite establecer la diferencia, ¿no? También. Y hablando de esto, pues hoy es muy común una mentira bien contada, ¿no? Sobre todo desde la derecha, y ahora se busca conectar con el tema de las emociones. ¿Cómo pues, puede la comunicación de izquierda conectar también con el tema de las emociones de la gente, con lo que le duele, con lo que piensa, con lo que siente, sin dejar de a un lado la verdad y los hechos comprobables? Te comento un ejemplo rápidamente, el tema de la familia. Yo hace poco escuché el discurso de defendemos a la familia, ¿no? Y del lado de la izquierda decimos defendemos a las familias. O sea, esa hace una gran diferencia entre la posición que tú estás tomando y la que tiene la otra parte. Sí, creo que uno es muy importante nunca dejarle a la derecha conceptos como familia o la patria, ¿no? Porque a veces desde la izquierda nos han enseñado, no, es que, a ver, lo que importa es la sociedad, la comunidad, ¿no? Además, como la derecha siempre ha dicho que la sociedad no existe, lo que existe son las familias, pues entonces ya nos enojamos con el concepto familias y se lo quede los conservadores. Entonces creo que de entrada eso que dijiste tú es la clave. Fíjate cómo con un muy poquito ajuste pasamos de la familia, que lo que implica es un modelo único, no disputado, no controvertido de familia, que sería papá, mamá e hijos. Con roles específicos. Con roles de género cada uno, un sistema organizado jerárquico, donde el papá es el que da las instrucciones, la mamá es la que cuida, los niños son los que obedecen. Ahora, ¿este modelo de familia que ellos venden es legítimo? Sí. ¿Tienen el derecho de decir que es la aspiración de ellos? Sí. Desde nuestro lado hay que decir, bueno, nosotros consideramos que en realidad lo que hay es familias, que pueden estar compuestas de esta manera y de este otro, y donde las relaciones interpersonales son así, donde las cargas de trabajo adentro de la familia se distribuyen de manera más equilibrada, y presentamos nuestro modelo de familias. ¿Ese modelo es válido en democracia? Claro, ¿no? Pero tenemos también que estar abiertos a reconocer que ellos tienen derecho de promover el otro modelo, y nosotros decir por qué no estamos de acuerdo y por qué creemos que es muy restrictivo irse a uno tan particular, ¿no? Sí, claro. Creo que esa es la clave. Sí. Pablo, más allá del tema de la queja porque pudiéramos adjudicarle a las redes muchas cosas, pero no olvidemos que somos seres pensantes. ¿Cuáles son los anticuerpos digitales básicos para desarrollar como ciudadanos una opinión propia sin ser manipulados? Yo diría que el número uno, hay que perderle el miedo a leer lo que dicen otros medios. O sea, todos estamos muy felices porque si sabemos que queremos informarnos de alguna noticia, pues ya tenemos nuestros medios favoritos, ¿no? Sí. Entonces recurrimos a los de siempre.
yo creo que a veces hay que estar un poco abierto a ver cómo una noticia la comunican otros medios que a lo mejor no están siempre de acuerdo con nosotros o los que están siempre en desacuerdo con nosotros. Los anticuerpos en contra de la manipulación es estar abiertos a más fuentes de opinión o a más fuentes de Información. información. Claro, yo creo que ahí incluso los medios tradicionales como los periódicos, pero también los libros, nos ayudan sin duda alguna a darnos información y generar un criterio. He visto con mucha preocupación la ligereza con la que se opina, a veces sin tener claridad de los conceptos, ¿no? Sí. Eso me parece que sucede muchísimo y eso contribuye precisamente a una sociedad, no quisiera decir, a una sociedad que poco se instruye y poco se informa, esto que hacíamos antes, o sea, sí leías a Marx, el capitalismo, pero también leías a Comte, el positivismo, y entonces leías a Durkheim y leías a una serie de teóricos que planteaban distintas ideas, y ya tú formabas tu propio criterio y eso te permite identificar hacia dónde va una narrativa o hacia dónde va la otra, ¿no? Sí, ahora, digamos, lo contrario a esto, la parte que puede ser negativa de esto, es que a veces también la izquierda sufre de un intelectualismo exacerbado. Y entonces lo que dice es, bueno, no puedes opinar porque no estás educado. Bueno, entonces estaríamos renunciando a entender que hay personas que no tuvieron acceso a la universidad. Sería clasista. O sí, de cierta manera el clasismo, pero sobre todo un intelectualismo ahí, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que hay muchas personas que desean participar en política y, digamos, entrar a la esfera pública, no solamente como pues, candidatos y eso, pero me refiero a cuando alguien toma la decisión de expresar sus opiniones sobre la sociedad y los problemas públicos, no necesariamente puede ser muy joven, puede que no tenga la educación o que no esté instruido en ese campo. Tú tienes un médico, puede ser un gran profesionista de la salud, Sí. probablemente o pudo haber ocurrido que durante toda su formación académica nunca se leyó ningún libro de problemática social, ¿no? Sí. Y entonces, pues aunque es una persona muy calificada en un campo, puede ser que no haya tenido acceso a otros espacios de la filosofía, ¿no? Y en este caso del pensamiento sociopolítico. O personas que vienen de estratos socioeconómicos más bajos o más desaventajados, o que sus papás no concluyeron la universidad. Bueno, entonces no los dejamos participar hasta que pasen un examen de conocimientos universales. No. La cosa es cómo vamos, incluso desde organizaciones políticas, que justo una de las obligaciones de los partidos políticos en México es precisamente darle a las personas, a los ciudadanos, esa formación en valores democráticos y sobre todo una formación Sí. más estructurada para poder participar mejor en la discusión pública. Que este es el objetivo de que estemos aquí De ahorita. programas como estos y de los mismos partidos, que es una de sus obligaciones, ¿no? Lo que yo digo es, ¿cómo vamos creando oportunidades y espacios para que las personas se puedan expresar sin ninguna barrera de entrada? Digamos, parte de la tarea de nuestro movimiento es que quienes habían estado excluidos siempre de la participación por primera vez puedan entrar, ¿no? Leía yo pensados que decían que había que llenar de pobres el recibidor de la política, ¿no? Porque siempre la política había sido cosas, pues, de los poderosos, de los millonarios, de los privilegiados, ¿no? Y la gente pobre, pues no, porque no saben. De cierta clase social, por eso ahí la tan célebre frase, político pobre, pobre político. En cuanto a los políticos, sí, pero todavía hay una cosa peor aún, que es que la gente pobre no puede participar porque no sabe. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, eso es una cosa que nuestro movimiento siempre ha estado en contra de esa postura. Sí. Ahora, ¿cómo logramos que esas personas que nunca habían estado y que hoy se abrieron muchos canales de participación para poder estar en la política, además en ese proceso vayan adquiriendo nuevos conocimientos, nuevo contexto, ¿no? Que es creo que en el fondo es el gran tema de hoy de la comunicación. ¿Qué pasa cuando hay tantas personas sin contexto?
Y entonces se cae en otros problemas que puede ser la sobresimplificación del discurso político. Y eso es lo que puede empobrecer el debate, pero es parte de la democracia, porque entonces aquí es que sabes que para poder participar en política necesitas traer tu doctorado en filosofía, porque si no has leído toda esta biblioteca, pues no estás preparado. Sí. Hay que oponerse a esas visiones. Claro, sí, aparte hay el pueblo tiene su propio proceso cognitivo Sí, y de de aprendizaje. transmisión de valores, de muchas cosas que no necesariamente pasan por una escuela, ¿no? Sí, por eso era tan importante cómo se hacía. Bueno, digamos, todo va cambiando, pero por eso López Obrador, la mañanera era tan potente. Porque la mañanera era también una clase de historia. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente de México de aquel entonces tomaba bastantes minutos de una conferencia diaria para dar el contexto histórico a la población. Y a veces contaba anécdotas del siglo XIX. Sí. Y alguien de fuera puede decir, pues ese señor está loco, ¿qué? No. Lo que está intentando hacer es poner más equilibrado el campo de participación en la política, porque está dando un contexto histórico a la gente de por qué se toma una decisión política o la otra. O sea, es una gran labor de igualación política, De acceso informativo. de acceso sí. a información y a formación. Fíjate que hoy en la mañana decidí venirme en metro y Pantitlán. Y antes de entrar a los andenes, estaba un señor de los que venden ahí, estaba escuchando la mañanera, Sí. ¿no? Por supuesto, son personas con muchas carencias, Sí. pero estaba accesando. De primera mano. Sí. Al servidor público, a esta servidora pública número 1 del país, que es la presidenta de México. Sí, y a la problemática y el contexto de lo que está pasando en el país. Hablando, Pablo, ahora con la era digital también se habla de este concepto de la alfabetización digital, ¿no? En las escuelas. ¿Qué crees tú que es lo mínimo que debería de tener esta alfabetización para generar individuos críticos, propositivos y no solamente receptores o consumidores, sino gente que pueda emitir una opinión y utilizar estas herramientas como un medio de comunicación pues realmente formativo y que promueva la organización y la participación democrática? Bueno, son demasiadas tareas. A ver, yo Sí. considero sobre todo niñas, niños, adolescentes. El primer paso es enseñarles a cuidarse, protegerse ellos y su información y su imagen en Internet, ¿no? Ujú. Porque niñas, niños, adolescentes están, pues, Muy expuestos. sujetos a otros riesgos, ¿no? Abuso sexual infantil, pornografía infantil, ese tipo de cosas que creo que es lo primero que la primera alfabetización que deberían recibir digital, tendría que ser en torno a protegerse ellos y su información, su imagen, su seguridad, ¿no? Ya después agregaría, pero más bien en el contexto, y creo que eso va a sonar como las señoras, las tías, ¿no? Que dicen, es que ya no hay civismo. Sí es importante, o sea, dentro de la nueva escuela mexicana y la reforma que ha habido educativa en la SEP y todo esto, creo que sí hay que hacer mucho más por construir una cultura democrática en México. Y a partir de eso, bueno, cómo desde un contexto de valores de cultura democrática en Internet puedo, uno, ser respetuoso con las ideas de los demás, puedo intentar entender de dónde viene la postura del otro, Sí. de dónde viene mi postura, o sea, por qué yo tengo estas ideas, cómo las defiendo, porque son válidas y tan válidas como las de los contrarios o como la competencia. Sí, creo que eso tiene que ver más desde el punto de vista de la cultura democrática que de un taller de en redes. Pues sí, lo que diría es ábrete al pluralismo, ¿no? O sea,
la mejor forma de protegerme de las noticias falsas, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que ese es el gran Sí. reto que viene en realidad, creo que por ahí vienes, ¿no? ¿Qué pasa cuando en Internet, Twitter sobre todo, ya está lleno de una cantidad descomunal de contenido creado con inteligencia artificial? Primer paso, aprender a reconocerlo, ¿no? A identificarlo. Y la otra, el paso 2 es contrastar. O sea, si tú ves, oye, se está quemando la torre de Pemex. Ok, bueno, voy a ver en otros 2 o 3 periódicos si esa noticia es en realidad una noticia o es un video hecho con inteligencia artificial. Este asunto de las redes sociales aliadas o adversarias, me parece que una de las cosas que se ha fomentado mucho es la polarización, los discursos de odio. O sea, alguien opina y son espacios que, si tú no lo sabes trabajar, son espacios que violentan mucho, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo trazar una ruta para conducir quizás o este enojo o esta discusión en redes que sea una discusión más tolerante? No sé si sea la palabra, más respetuosa, y que transforme más bien que genere un proceso de organización, de reflexión, pues en los distintos espacios que se trabaje, ¿no? Yo creo que ha ocurrido un fenómeno interesante que hay que debatir también. Y esto es que hoy en día la discusión pública, el debate público en México, se está dando entre influencers de la política, entre presentadores de noticias y entre opinólogos y hasta cuentas que no tienen ni siquiera nombre, ¿no? Que solo son propagandistas, tanto de nuestro lado como del lado Sí. Y esto tiene que ver con que ha sido la misma clase política la que ha outsourceado el debate público a estos voceros. Entonces ya no hay un diputado, un senador, un gobernador que salga a dar una posición, que salga a dar un debate de ideas, porque los políticos no se quieren pelear entre ellos o no se quieren exponer al debate público. Entonces, lo que ha ocurrido, creo que hay que tomar nota, y creo que yo pienso ha empobrecido algo el debate, es que se ha dejado que estos intermediarios de la comunicación y la política sean los que den la batalla política. El problema es que probablemente muchos de ellos pues solo sean comunicadores, solo sean influencers, solo sean youtubers, pero no vengan acompañados de una formación política. Y entonces, por eso cuando se han intentado hacer debates entre estos opinólogos, pues no pasan del chayotero y no sé qué, porque en realidad terminan en eso porque les falta Elementos. formación, les faltan elementos para discutir a un nivel ideológico. Que hay que decir que la formación política no nada más se construye leyendo libros, sino se construye también caminando el territorio, conociendo las comunidades, sus necesidades, sus formas de vivir. Ahí es donde las ideas ya tienen un contraste con la realidad. O sea, digamos, yo como bien buen apunte, yo soy de esa escuela, ¿no? O sea, sí hay que leerse los libros, sí hay que formarse, digamos, leyendo, no hay más. Pero también hay que ir al campo a ver cómo esas ideas se embonan con la realidad material, ¿no? Y ahí es donde experiencias como nuestro movimiento han sido muy, muy poderosas porque siempre hemos estado en la calle, además de tener un programa político antineoliberal, ¿no? Sí, transmites la necesidad del pueblo que les resuena porque es su realidad, ¿no? Sí. Pero creo que sí es muy importante esto, ¿no? Oye, Pablo, ¿crees que es posible reconquistar el espacio digital para la gente? ¿Ves que las nuevas generaciones de militantes y comunidades tengan la capacidad de dar una batalla cultural con éxito, sobre todo desde la izquierda? Creo que también hemos perdido. Creo que por mucho tiempo fue un terreno donde teníamos una amplia mayoría y hoy vemos que ya nos están compitiendo, ¿no? Entonces las famosas benditas redes luego ya estaban haciendo las malditas redes. Sí. Pero tiene que ver también con que estábamos muy a gusto de que teníamos total dominancia, ¿no? Sobre esos espacios. Hegemonía. Creo que ahora, pues bueno, quiere decir que hay que prepararnos mejor, trabajar mejor nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras iniciativas, para poder ir y competir con lo que las derechas están haciendo.
que probablemente muchas de las estrategias de las derechas también vengan acompañadas de noticias falsas o de campañas de mentiras totales, ¿no? Y bueno, hay que estar también pendientes de combatirlo, pero no puede ser todo solo combatir, porque entonces, ¿dónde estamos dejando la promoción de nuestras ideas, nuestros valores, nuestro programa? O sea, no todo puede ser reactivos. Creo que también ahí un poco nos ha costado eso. Y entonces, pues han emergido nuevos voceros y esos nuevos voceros también están en proceso de formación ellos mismos. Es decir, es un poco parte de la dinámica social que es así de dinámica, ¿no? De la construcción, sí, y no hay que dejar las calles, sin lugar a dudas, ese es un proceso importante. También. Pablo, para ir concluyendo, ¿las redes sociales son adversarias o aliadas? Creo que siempre van a ser aliadas. Uno, porque en sí mismos son un hecho de democratización. En ese sentido siempre van a ser aliadas porque permiten que personas que no vienen de ningún espacio de privilegio necesariamente puedan expresarse y escuchar, leer, entender las ideas de otros. Y eso de por sí ya es una ganancia total, ¿no? Tener voz, los que nunca había tenido en voz. Claro, porque además, si nos ponemos a pensar, yo me quise empezar en el famoso surgimiento de Internet, pero vámonos todavía mucho antes. ¿Qué tal que nos vamos a cuando se hizo la imprenta? Uh-huh. La imprenta lo que permitió fue masificar el conocimiento, cosas que solamente existían pues ahí en los monasterios, donde los monjes podían leer la Biblia, tener acceso a los grandes textos de la Grecia antigua, a los grandes textos de la historia, pero que esos libros solo estaban al alcance pues de la realeza, de la iglesia, pero de la iglesia alta, no de la iglesia abajo, sino de los grandes jerarcas, ¿no? Lo que permite la imprenta, porque los libros se copiaban a mano. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿cuánta gente puede acceder a un libro si la producción de libros estaba circunscrita a la capacidad de copia de poquita gente, ¿no? Claro. Cuando se hace la imprenta, se magnifica. Y eso trae muchísimas revoluciones en nuestro mundo, ¿no? Como hoy el Internet, las redes sociales, lo que ha traído es el ingreso de millones de personas a la discusión. Claro, unas más formadas que otras, sí. Unos con discursos más extremistas que otros, sí también. Es parte del costo de esta gran democratización. Entonces, mi respuesta es, las redes siempre van a ser aliadas. Por supuesto, hay que estar muy alertas de qué es lo que se está presentando ahí, contrastar la información, dar la batalla, aliarnos con los que piensan como nosotros, participar en el debate público, pero siempre serán aliadas. ¿Nos quisieras dar un mensaje final, Pablo, con respecto a este tema? Yo diría, piérdanle el miedo a sacar su cuenta de Twitter, a sacar su cuenta de Instagram, de TikTok. Está bien ver, pero también está bien participar. Ingresen a programas de formación política para poder tener más contexto de lo que está ocurriendo. Trabajemos para que nuestras opiniones tengan más sustento. Estemos abiertos a escuchar las opiniones de los demás. Sí. Y participemos en este gran campo abierto de las redes, que en realidad es una enorme ganancia para la gente común, ¿no? Porque antes expresar tu opinión dependía de que un gran periódico te diera una columna. Hoy puedes sacar tu Twitter y empezar a opinar gratis. Sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Entonces creo que esa es una ganancia de nuestro tiempo que no podemos perder y que hay que aprovechar. Bueno, pues así llegamos a este viaje por el mundo de algoritmos y la opinión pública. Un agradecimiento a nuestro invitado, Pablo Hernández. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sin duda,
hay un montón de cosas que aprender. Gracias por compartirnos tus conocimientos y las estrategias de una ciudadanía más crítica y organizada en este mundo de las redes sociales, que cada día se vuelve más parte de nuestra cotidianidad en más lugares de este país y por supuesto del mundo. Recuerden, la batalla de las ideas no solo se gana con un clic, sino con una conciencia, acción, reflexión. Sigamos en nuestras redes sociales, no nos perdamos ningún detalle, síganos a nosotros, a Morena Ciudad de México, y recuerden que la democracia es una construcción colectiva, seamos parte de ella. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación.